Papá, el plan ha cambiado. Hemos tomado una decisión. Ya no vas a ir a los fiordos noruegos. Mi marido quiere pasar tiempo a solas con su propia familia. La vibración del teléfono sobre la encimera de granito a las 6 de la mañana fue tan seca y cortante como un disparo marcando el inicio de una guerra entre un padre y la hija, a la que alguna vez más había querido. Me quedé inmóvil en la silenciosa cocina. El amanecer gris del día en que se suponía que partiríamos hacia los fiordos se extendía por las paredes. Todo estaba ya preparado. El equipaje estaba hecho. Las tarjetas de embarque, impresas. Pero el mensaje que acababa de aparecer en la pantalla lo congeló todo. Leí esas palabras una y otra vez. Cada frase sonaba suave pero tan fría como un cuchillo clavado directamente en mi pecho. Ni una sola disculpa, ni una sola explicación decente. Solo una orden cruel enviada por mi única hija. Se me encogió el pecho. Un dolor agudo me bajó por la columna. Este dolor no era el agotamiento de la vejez. Era el derrumbe de la confianza. Era la sensación de un constructor viendo cómo la obra maestra a la que había dedicado toda su vida se desmorona de repente. La hija a la que había criado con mi sudor y mi sangre ahora me veía como algo desechable. Me empujó a los márgenes de su vida con una facilidad pasmosa. Bienvenidos de nuevo a la venganza real de papá. Coged algo de beber. Picotead algo. Poneos cómodos y recordad esto. Las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron no hacerlo. Dejad un número 1 en los comentarios para que podamos continuar la historia y dadle a suscribirse. Creo que esta os va a gustar de verdad. Miré alrededor de la cocina vacía. Este lugar alguna vez estuvo lleno de las risas de Diana, mi difunta esposa. El crucero por los fiordos noruegos no era simplemente unas vacaciones de lujo. Era su último deseo antes de cerrar los ojos para siempre. Diana quería que yo viera los glaciares eternos. Quería que descansara después de 40 años de trabajo agotador en las obras. Le había prometido que lo haría realidad. Sara lo sabía perfectamente. Sabía lo sagrado que era este viaje para mí. Y, sin embargo, eligió pisotearlo. El silencio dentro de la casa era aterrador. Era como la quietud antes de que un rascacielos sea demolido. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hace mucho tiempo durante esos años pasados, luchando entre andamios y hormigón. En su lugar, una corriente helada corrió por mis venas. El dolor inicial dio paso rápidamente a una claridad absoluta. Me puse en pie. Dejé el teléfono sobre la encimera. El suave golpe resonó en la quietud. Mis manos ásperas y cubiertas de cicatrices abultadas se cerraron en puños. Estas eran las manos que habían cargado miles de toneladas de ladrillo y piedra. Estas eran las manos que habían construido el magnífico chalet de Sara en Pozuelo de Alarcón. Estas eran las manos que habían firmado los cheques para comprarle coches de lujo a mi hija. Ahora, a los ojos de Sara y de su calculador marido Julián, estas manos eran una vergüenza. Yo era una mancha en la elegancia artificial de la familia de la Vega. Pensaban que yo era viejo. Pensaban que estaba senil y que era fácil de manipular. Creían que tenían derecho a arrebatarme mi último sueño y entregárselo a unos extraños. Ese fue el mayor error de sus vidas. Caminé hacia la ventana y miré el amplio jardín delantero. El viento de la mañana soplaba fuerte, haciendo que las ramas se balancearan. Mi mente empezó a trabajar con la precisión de un arquitecto experimentado. Una estructura que se había podrido por dentro no podía repararse. La única solución era arrasarla. Julián y Sara querían una guerra. Estaban a punto de recibir una demolición total. Les mostraría la verdadera fuerza de un contratista veterano. No usaría la violencia. Usaría los mismos ladrillos, las cláusulas legales y los recursos financieros que yo había construido para enterrarlos. Ellos mismos habían plantado los explosivos bajo los cimientos de su propia casa con sus propias manos. Mi único trabajo era detonarlos. Metí la mano en el bolsillo. Mis dedos rozaron la tarjeta de embarque impresa. Diana me había dicho una vez que los fiordos eran el lugar donde las almas eran verdaderamente libres. Quería que llevara allí sus cenizas y las esparciera por el Cabo Norte. Este viaje de lujo había costado 50.000 euros. Cada céntimo había salido de mi propio sudor y trabajo duro. Le había confiado a Sara mis tarjetas y toda la reserva. Creí que mi hija honraría el último deseo de su madre, pero había depositado mi confianza en la persona equivocada. Una notificación de correo electrónico parpadeó en la tablet que descansaba en la esquina de la mesa del comedor. Era una confirmación de la naviera mostrando que la información de los pasajeros había sido modificada. Mi nombre había sido eliminado. En su lugar había dos nombres que no venían a cuento: Ricardo de la Vega y Leonor de la Vega, los suegros de Sara. Habían usado mis 50.000 euros para ganarse el favor de su adinerada familia política. Sara había convertido el último deseo de su difunta madre en un regalo para conquistar a los padres de su marido. Quería demostrar que pertenecía a la alta sociedad.
A pesar de que ese estatus se había construido sobre la sangre y el sudor de su propio padre, me miré las manos. Cicatrices gruesas y ásperas cubrían cada nudillo. Eran las marcas de 40 años pasados en las obras batallando contra el ladrillo, la piedra y el acero. Estas manos habían trabajado hasta sangrar para que Sara pudiera ir a un colegio internacional. Estas manos habían diseñado y supervisado personalmente la construcción del chalet de 2,5 millones de euros donde ella y Julián vivían ahora. Le había cedido esa casa a mi hija el día que se casó con Julián. Recordé la cena en ese chalet el mes anterior. Julián me había pedido educadamente que usara guantes durante la cena, alegando que mis cicatrices podrían incomodar a los invitados. Sara se había sentado a su lado sin decir una sola palabra en mi defensa. Simplemente había sonreído y asentido estando de acuerdo con su marido. Ahora, por fin lo entendía. Para ellos, yo no era más que un viejo albañil cuya utilidad había caducado. Un bloque tosco de hormigón que arruinaba la impecable elegancia artificial de los de La Vega. El dolor dentro de mí se había enfriado. Se había endurecido transformándose en algo oscuro, denso e irrompible. La traición de Sara ya no me hacía llorar. Estaba afilando mi determinación. Caminé hacia el retrato de bodas colgado en la pared del salón. La sonrisa de mi hija ahora parecía inquietantemente falsa. El fatídico barco zarparía a las 11 de esta mañana. Sara y Julián creían que me habían eliminado discretamente de la foto. Pensaban que me quedaría en esta casa ahogándome en la soledad y aceptando el destino de ser dejado atrás. Lo que no sabían era que cada ladrillo que sostenía su lujosa vida había sido colocado por mí. Y una vez que el maestro de obras decidiera reclamar los planos, toda la estructura se vendría abajo. Me senté frente a mi ordenador. Abrí el software de gestión de la base de datos de mi antigua constructora. Mis dedos curtidos se movieron por el teclado con absoluta precisión. Necesitaba revisar cada vínculo financiero que había establecido con mi hija. Quería saber hasta dónde se había extendido la podredumbre, pero cuando la pantalla mostró nuestra cuenta compartida, de repente me quedé helado. Una extraña transacción apareció ante mis ojos, ejecutada desde la propia cuenta de Sara apenas unas horas antes. Los números que parpadeaban en la pantalla apuntaban a una conspiración mucho más horripilante que robarme las vacaciones. Mis dedos se paralizaron sobre el teclado. En la pantalla del ordenador, el sistema de reservas del crucero a los fiordos noruegos estaba abierto. Mi nombre no había sido simplemente reemplazado. Había sido borrado quirúrgicamente del historial de reservas online con una precisión impecable. No quedaba ni un solo rastro que demostrara que yo alguna vez había formado parte de ese viaje. Sara había llevado a cabo esto metódicamente. Había usado la contraseña compartida que le había confiado para despojar a su propio padre de sus derechos. Con el instinto de un contratista que había pasado 40 años en el oficio, entendía los principios detrás de cada estructura. Una vez que aparece una grieta en los cimientos, es solo cuestión de tiempo que el edificio entero se derrumbe. Indagué más a fondo en los registros financieros. El extracto de nuestra cuenta bancaria conjunta apareció en la pantalla. Entrecerré los ojos al ver las cifras. Un bloqueo temporal de activos estaba pendiente de aprobación. El motivo indicado en el documento adjunto hizo que se me encogiera el pecho. El titular de la cuenta, Héctor, muestra signos de capacidad legal disminuida debido a problemas de salud mental. Sara estaba intentando tomar el control de mis bienes. No solo había robado el último viaje de Diana, estaba conspirando para encerrar el resto de mi vida dentro de una jaula legal. Una oleada de asco subió por mi garganta. La hija a la que alguna vez había llevado en brazos, la niña pequeña que solía echarse a llorar cada vez que yo me raspaba un dedo en la obra, estaba usando ahora la artimaña más cruel posible para que me declararan legalmente incapacitado. Me recosté en la silla. La habitación estaba helada. El arte de la demolición no consiste en dar golpes a ciegas con un mazo. Un constructor experto sabe cómo identificar el punto de carga crítico del edificio y colocar los explosivos con una precisión perfecta. Una vez que decides derribar un edificio, más te vale estar preparado para que el polvo y los ladrillos que caen también te entierren a ti. Sara y Julián habían elegido empezar esta guerra. Creían que yo no era más que un viejo bloque de hormigón, inmóvil y fácil de reducir a polvo. No tenían ni idea de que yo era el que había mezclado la argamasa y vertido los cimientos sobre los que se sostenía su propia existencia. Apagué la pantalla del ordenador. Luego me levanté y caminé hacia el armario. Saqué una chaqueta oscura. El teléfono en mi bolsillo vibró con una alerta de ubicación. Era de la cuenta de rastreo del coche familiar, que todavía estaba registrado bajo mi plan de mantenimiento. En ese momento, el coche estaba aparcado frente a una clínica médica privada en las afueras de la ciudad. Mi instinto me dijo que aquí era donde la trampa que me estaban preparando estaba a punto de completarse. Cogí las llaves de mi coche. Necesitaba ver este plano de su delito con mis propios ojos. Mi hija y su calculador marido estaban allí preparándose para firmar la sentencia de muerte de la vida que yo había construido.
Apagué las luces y salí de la casa hacia el silencio de la madrugada. Mi coche cortó la niebla dirigiéndose directamente hacia la clínica privada en las afueras. Todo coincidía con los datos de ubicación. El coche de lujo que le había comprado a Sara estaba aparcado de forma prominente en la esquina del aparcamiento de la clínica. Salí del coche, me bajé la capucha de mi chaqueta oscura y caminé en silencio por el pasillo desierto del ala VIP. Unas risas suaves flotaban desde la última habitación al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me pegué a las sombras junto a la pared de yeso. Dentro, Sara estaba sentada con una pierna cruzada sobre la otra sosteniendo una taza de café. Frente a ella se sentaban Julián y un hombre de mediana edad con bata blanca. La voz calculadora de Julián rompió el silencio. El doctor está de acuerdo, ¿verdad? Cada documento del diagnóstico tiene que ser impecable. Un solo error y lo perdemos todo. Sara dio un sorbo a su café, con una voz dulce como el azúcar pero llena de veneno. No te preocupes. El soborno de 35.000 euros ya ha sido transferido a su cuenta privada. El jefe de psiquiatría firmará los papeles confirmando que mi padre tiene Alzheimer avanzado. Ha estado un poco olvidadizo últimamente. Será fácil acorralarle después de un par de preguntas. Julián asintió, con una sonrisa triunfal, extendiéndose por su rostro calculador. Perfecto. Una vez que el juez declare al viejo legalmente incapacitado, el control de los 20 millones de euros de patrimonio te pertenecerá. Después de eso, lo enviaremos al sanatorio psiquiátrico en el Pirineo. Está completamente aislado. No tendrá ninguna forma de contactar con el mundo exterior. Este viaje a los fiordos es solo el primer paso para aislarlo de todos los que conoce. Sara soltó una risita discreta. Papá debería haberse quedado en casa. En lugar de eso, insistió en ir a Noruega a esparcir las cenizas de mamá. ¡Qué incordio! Estoy agotada de fingir ser la hija devota. De pie al otro lado de la puerta, cada palabra que dijo Sara golpeó mi mente como descargas eléctricas. Mi corazón se encogió, luego se congeló por completo. La crueldad de mi hija iba mucho más allá de mi imaginación más oscura. No solo me estaba robando el dinero, quería borrar mi existencia legal de este mundo. Quería encerrarme entre los muros de un psiquiátrico hasta que muriera para poder apoderarse de mis 20 millones de euros. Mi dolor abrumador se transformó de repente en algo tan frío e inflexible como el acero fluyendo por mis venas. No lloré. No irrumpí en la habitación lleno de ira. Mi rostro permaneció asombrosamente tranquilo. El instinto de un contratista experimentado tomó el control. Saqué mi teléfono y encendí la grabadora de voz. Cada palabra de su conversación, desde el soborno de 35.000 euros hasta la conspiración para apoderarse de mi patrimonio, quedó capturada en su totalidad. Pensaban que yo era un anciano frágil a punto de derrumbarse. No tenían ni idea de que acababan de activar la máquina de demolición más despiadada imaginable. Sara creía que su padre era un viejo bloque de hormigón que podía ser aplastado hasta hacerse polvo. No tenía ni idea de que acababa de plantar los explosivos bajo sus propios pies. Guardé el teléfono en el bolsillo y me di la vuelta para marcharme. Mis pasos resonaron en el suelo de baldosas, firmes y pesados. Los planos para la purga ya estaban completos en mi mente. El siguiente paso era encontrar un aliado con garras lo suficientemente afiladas como para ayudarme a despojar a estos traidores de todo. Saqué el teléfono y marqué un número al que no había llamado en años. En cuanto la persona al otro lado contestó, hablé con una voz fría como el hielo. Mateo, necesito que te prepares para el mayor trabajo de demolición que jamás hayamos hecho. Mi coche se detuvo frente a una torre de oficinas de cristal oscuro en pleno paseo de la Castellana. El reloj marcaba exactamente las 8 de la mañana. Empujé la puerta y entré en la oficina de la última planta. Mateo Ríos, el abogado conocido como el tiburón del mundo legal, ya me estaba esperando con una taza de café solo y cargado. Mateo miró mi rostro frío y sin emociones, y levantó una ceja. Dejé mi teléfono sobre el escritorio de cristal. Reproduje la grabación que acababa de hacer en la clínica privada. La voz falsamente dulce de Sara y la maldad calculada de Julián resonaron en la silenciosa oficina. Mateo escuchó sin perderse ni una sola palabra. Detuvo la grabación, se recostó en su silla y sonrió con peligrosa satisfacción. Un plan perfecto para ir a prisión. Podría tener a esos dos y a ese médico entre rejas mañana mismo si quisieras, dijo Mateo. Negué con la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero mi voz permaneció tan plana como la superficie de un lago helado. La cárcel sería demasiado fácil para ellos ahora mismo. No quiero que los encierren antes de que hayan tenido la oportunidad de disfrutar de su victoria. Quiero demoler el mismísimo armazón de sus vidas mientras están en la cima de su falso éxito. Quiero que experimenten perder absolutamente todo en un solo día, tal como planearon arrebatarme la vida a mí. Mateo sonrió con suficiencia, y sus ojos se iluminaron con interés.
Ese es exactamente el estilo que esperaría de un maestro contratista. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Por los pilares de carga, respondí, con mi voz tan sólida como hormigón recién vertido. El chalet de 2,5 millones donde viven, la cuenta conjunta de 400.000 euros, y toda la prestigiosa reputación de la que la familia de la Vega se siente tan orgullosa. Yo lo construí todo, y yo seré quien lo derribe. Mateo abrió una gruesa carpeta sobre el escritorio. Deslizó un documento hacia mí. Los estatutos y las cláusulas complementarias de tu antigua constructora siguen siendo legalmente válidos. La casa y la cuenta están sujetas a condiciones. Si Sara comete cualquier acto que atente contra el donante de los bienes, tienes el derecho incondicional de revocar la donación y recuperar todo en 24 horas por ingratitud. Además de eso, tengo un amigo, Víctor Rosales, un inversor inmobiliario con muy mala fama que se especializa en comprar propiedades en apuros. Está dispuesto a transferir efectivo inmediatamente a cambio de ese chalet. Cogí la pluma estilográfica negra. Sin la más mínima vacilación, firmé una serie de documentos otorgando a Mateo Ríos plenos poderes. Cada firma se sentía como el golpe de un martillo clavando el último clavo en el ataúd financiero de mis 2 hijos desagradecidos. Pensaban que yo era un anciano indefenso, que no podía hacer más que verles robar mi último sueño. No estaban luchando contra un anciano indefenso. Estaban luchando contra el arquitecto que había construido todo su mundo. Mateo recogió los documentos y miró su reloj de pulsera. Son las 9. Su barco zarpa a las 11. Tengo 2 horas para prepararte para ver cómo tu obra maestra se viene abajo. Me puse de pie y me abroché la chacta. Luego salí dejando atrás el despacho de abogados. Mi siguiente destino era el puerto de Barcelona, donde estaba atracado el crucero de 6 estrellas. Quería ver las sonrisas triunfantes en los rostros de Sara y Julián, antes de que la orden de demolición se pusiera oficialmente en marcha. Me mezclé con la multitud en el puerto, con los ojos fijos en la cubierta de lujo donde una tragedia espantosa estaba a punto de comenzar sin que nadie de los implicados tuviera la menor idea. El sol de las 11 en el puerto era cegador e implacable. El enorme crucero de 6 estrellas se alzaba sobre el agua como un castillo flotante. Me quedé entre la multitud de personas que despedían a los pasajeros. Oculto detrás de un gran pilar de hormigón, mantuve la vista fija en la cubierta VIP. Allí estaba Sara. Llevaba un elegante vestido de seda blanca. A su lado estaban Julián y sus padres, don Ricardo y doña Leonor de la Vega. Se reían juntos, radiantes de emoción. Julián descorchó una botella cara de cava. La espuma saltó por los aires mientras estallaban los aplausos a su alrededor. Levantaron sus copas para celebrar su lujoso viaje a los fiordos. Estaban gastando dinero ganado con mi sudor. Estaban pisoteando el último deseo de Diana para poder darse un capricho en su versión artificial de la alta sociedad. Sara se inclinó y le susurró algo al oído a su suegra, con el rostro resplandeciente de triunfo. No tenía ni idea de que el hombre al que acababa de dar de lado estaba parado directamente debajo, observando en silencio. Miré a la hija a la que alguna vez había querido más que a nada. El último rastro de piedad que quedaba en mí desapareció. En su lugar quedó una resolución absoluta. La sirena del barco sonó con fuerza, rasgando el aire. El navío comenzó a moverse, alejándose lentamente del muelle. Un humo gris salía de su imponente chimenea. Mientras observaba cómo el barco se alejaba de la orilla, saqué el teléfono de mi bolsillo. Le envié un breve mensaje al abogado Mateo Ríos. Detona. La demolición comenzó oficialmente. Mientras el barco llevaba a la familia de la Vega hacia mar abierto, una tormenta financiera devastadora, cuidadosamente programada de antemano, barrió la península. Los suministros, las cuentas bancarias, los derechos de propiedad, y todo lo que poseían sería cortado sin piedad, igual que se corta la corriente de un edificio antes de ser demolido. Si habéis llegado hasta aquí, entonces esta historia ha captado vuestro interés. Por favor, hacednos un pequeño favor. Dadle a me gusta y suscribíos. Dejad un número 5 en los comentarios para saber que habéis visto hasta aquí e incluid el nombre de vuestra ciudad natal. Mucha gente lo ve sin hacerlo, pero no os cuesta nada, y significa mucho para nosotros. Me di la vuelta y me alejé. Mis pasos resonaban con fuerza en el muelle de hormigón. Me subí al coche y encendí el motor. El vehículo arrancó, dejando atrás el crucero de lujo. La traición de mi hija estaba a punto de cobrar su precio justo. Durante las siguientes 5 horas, eliminaría personalmente cada pilar financiero que había construido para ellos. El crucero de 6 estrellas se deslizaba suavemente sobre las olas hacia mar abierto. Sara y Julián seguían embriagados por su sensación de victoria. No tenían ni idea de que la red de comunicaciones marítimas estaba a punto de conectarlos a una realidad brutal. De repente, el teléfono de Sara empezó a vibrar con una serie de alertas urgentes. Una notificación de emergencia del banco apareció en la pantalla, señalando que la llegada oficial de la primera pesadilla en medio del océano.
Yo estaba sentado en la oficina temporal del inversor Víctor Rosales. El reloj marcaba exactamente las 12 del mediodía. La tormenta de demolición había comenzado oficialmente. No perdí ni un solo segundo. Durante las siguientes 5 horas, llevé a cabo 3 fases de la purga con la precisión de un experto en desactivación de explosivos. El primer paso fue recuperar la propiedad del chalet. El abogado Mateo Ríos envió una notificación legal de emergencia a la administración de la exclusiva urbanización. El chalet de 2,5 millones de euros registrado a nombre de Sara contenía una cláusula fundamental. La propiedad sería reclamada inmediatamente si la beneficiaria abusaba o conspiraba para dañar a la persona que se la había donado. La grabación de la clínica privada era una prueba irrefutable. La propiedad de la casa volvió a mí casi al instante. El segundo paso fue cortar el salvavidas financiero. Entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. Los 400.000 euros que habíamos acumulado a lo largo de los años estaban allí. Este era el dinero que Sara pretendía usar mientras me despojaba de mis derechos legales. Con un solo toque, ejecuté la transferencia. El saldo en la pantalla bajó a un cero perfecto. El sistema financiero de Sara perdió oficialmente sus pilares de soporte. Su fuente de financiación había sido cortada, al igual que un edificio al que se le desconecta por completo el suministro eléctrico. El tercer paso fue arrasar con lo que quedaba. Me volví hacia Víctor Rosales. El infame magnate inmobiliario sonrió mientras ponía un maletín lleno de documentos sobre la mesa. Firmé el contrato vendiendo el chalet a Rosales por debajo de su valor de mercado. El bloqueo de las cuentas se activó inmediatamente a través del sistema electrónico. En cuanto a la casa, impuse una sola condición. Rosales tendría plena autoridad para enviar a su equipo de mudanzas a precintar la propiedad y sacar hasta la última pertenencia de Sara y Julián durante los 3 días que estuvieran atrapados en el mar. No debía quedar absolutamente nada. Me puse de pie y le di la mano a Rosales. Mis dedos llenos de cicatrices apretaron los suyos. Todo había terminado. La casa de Sara ahora pertenecía a otra persona. Sus cuentas bancarias estaban vacías. La imagen de clase alta que tanto se había esforzado por construir había sido arrancada desde los mismísimos cimientos. Salí de la oficina de Rosales y miré hacia el cielo azul y despejado. La fuerza de un contratista experimentado reside en saber cómo hacer que una estructura colapse sin lanzar un solo ladrillo. Sara y Julián se creían muy listos. Creían que podían encerrarme en un psiquiátrico mientras disfrutaban de una vida de lujo en el mar. En ese preciso momento, muy lejos en mar abierto, el crucero de 6 estrellas seguía deslizándose por las olas. Sara entró en una boutique de diseño de lujo a bordo del barco. Vio un bolso de edición limitada con un precio de 8.500 euros. Sonriendo con silenciosa confianza, le entregó su tarjeta de crédito VIP negra al cajero. No tenía ni idea de que en el momento en que la tarjeta pasara por el datáfono, sonaría un largo tono de error atrayendo las miradas de sospecha de todos a su alrededor. La humillación en medio del océano era solo el aperitivo. La verdadera colisión contra el hormigón armado les estaba esperando de vuelta en tierra firme. Un largo pitido de error resonó por toda la lujosa boutique a bordo, mientras el lector rechazaba el pago. El dependiente miró a Sara con expresión de disculpa. «Lo siento, señora. Su tarjeta ha sido denegada», dijo. Sara levantó una ceja, y su sonrisa arrogante se congeló al instante. Arrancó la tarjeta negra de vuelta con frustración. «Pásela otra vez. Es una tarjeta VIP. Tengo cientos de miles de euros en mi cuenta. Es imposible que esté denegada», espetó. Su suegra, doña Leonor, se aclaró la garganta con irritación. Otros pasajeros adinerados empezaron a girarse para mirar. El datáfono emitió el mismo pitido de rechazo por segunda vez. El rostro de Sara pasó del rojo intenso a una palidez fantasmal. Inmediatamente sacó su teléfono y entró en la aplicación del banco. El wifi del barco tardó unos segundos en cargar la información de la cuenta. Cuando el saldo finalmente apareció, Sara sintió que su corazón se detenía. 0. Hasta el último euro de los 400.000 de nuestra cuenta conjunta había sido retirado a través de la banca online, antes incluso de que el barco hubiera salido del puerto. Incluso las tarjetas de crédito secundarias que les pertenecían tanto a ella como a Julián habían sido bloqueadas de forma permanente. Un aviso legal de color rojo brillante apareció cruzando la pantalla. Activos congelados bajo acción legal de emergencia por disputa de titularidad y sospecha de fraude. ¿Qué está pasando, Sara? ¿Por qué no puedes pagar ni un triste bolso?, preguntó doña Leonor, con su voz volviéndose cada vez más fría y despectiva. Sara tartamudeó mientras gotas de sudor le rodaban por la frente. Yo no lo sé. A lo mejor el sistema del banco está dando problemas. La humillación estaba lejos de terminar. Julián vino corriendo desde el casino del barco, con el rostro desprovisto de todo color. Agarró a Sara del brazo y tiró de ella hacia un rincón apartado. Me han bloqueado las tarjetas. Las de mis padres también. El cargo de nuestra suite VIP
No ha pasado del todo porque el sistema dice que nuestros métodos de pago ya no son válidos, susurró Julián, con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Y gritó Sara, presa del pánico. En ese momento, uno de los oficiales de seguridad del barco se les acercó. Hizo una educada reverencia antes de hablar con un tono firme y profesional. Señores de la Vega, debido a problemas con sus métodos de pago registrados, nos vemos obligados a revocarles el acceso al restaurante VIP y a todos los servicios premium. Por favor, trasládense a la sección de pasajeros estándar. Ese golpe directo dejó a la familia de la Vega completamente atónita. Solo unos momentos antes, habían sido la élite de primera clase bebiendo cava comprado con mi dinero dentro de la sala VIP. Ahora, estaban siendo escoltados al nivel de pasajeros más bajo a bordo del barco. Se encontraron haciendo una larga cola con cientos de pasajeros normales, esperando para recibir la comida gratuita del buffet. Doña Leonor miró con desprecio la bandeja de cafetería normal y corriente antes de girarse hacia Sara con unos ojos que podrían haber derretido el acero. Tú nos dijiste que tu familia estaba forrada. Tú nos dijiste que tu padre era un viejo senil fácil de manipular. Entonces, ¿por qué somos nosotros los que estamos siendo humillados de esta manera? Siseó. Sara se quedó paralizada entre la multitud de pasajeros agarrando el teléfono que apenas tenía cobertura en medio del océano. Miró hacia Julián, pero su calculador marido simplemente giró la cara, reacio a cruzar la mirada con la gente a su alrededor. Las primeras grietas habían aparecido en su familia perfecta. El barco continuó cortando el inmenso océano. Los dedos temblorosos de Sara marcaron mi número una y otra vez, pero todo lo que escuchó fueron interminables tonos sin respuesta. Por primera vez, el miedo genuino comenzó a consumir su mente. No tenía ni idea de que todo lo que estaba sucediendo a bordo del barco era solo un suave acto de apertura. Las verdaderas ruinas les estaban esperando cuando el barco finalmente regresara a tierra. 3 días después, el fatídico viaje llegó a su fin. Sara y Julián bajaron del barco con un aspecto completamente demacrado. Su imagen de lujo cuidadosamente fabricada había sido aplastada tras días de soportar el desprecio de los de la Vega. En el momento en que el teléfono de Sara recuperó la cobertura, inmediatamente pidió un taxi y corrió directamente al chalet de 2,5 millones. Necesitaba un lugar donde escapar de la humillación. Necesitaba recuperar sus pertenencias de diseño y salvar lo que quedaba de su dignidad. El taxi se detuvo en la puerta principal. Sara salió y se quedó de piedra. Todo el sistema de cerradura inteligente con sus pulidos herrajes de latón había sido reemplazado por pesados candados mecánicos, como los que se usan en las obras de construcción. De pie en la puerta no estaba el guardia de seguridad de siempre. En su lugar, 2 hombres con uniformes de una empresa de mudanzas bloqueaban la entrada. ¿Qué es esto? Apartaos. Dejadme entrar en mi casa, gritó Sara mientras corría hacia la verja. Un hombre salió de dentro. Era Víctor Rosales. Tenía en la mano el contrato de compraventa con mi firma. Señora de la Vega, le sugiero que mantenga la calma. Esta casa es ahora legalmente mía. Su padre me la vendió hace 3 días, dijo Rosales con frialdad. Sara puso cara de haber sido alcanzada por un rayo. ¿Vender la casa? Eso es imposible. Esta es mi casa. Ese viejo tiene Alzheimer. No tenía ningún derecho legal para venderla, chilló histéricamente. Rosales se encogió de hombros y señaló al otro lado de la calle. Entonces tal vez debería tratar eso con sus pertenencias. Yo simplemente ejecuté los términos del contrato. Todo fue sacado de aquí. No quedó nada dentro. Sara se giró para mirar hacia donde él señalaba. Todo su mundo de lujos yacía expuesto a plena luz del día. Ropa de marca, bolsos carísimos y tacones de alta costura habían sido arrojados en un montón gigante sobre la acera. Colgando encima de la pila había un gran trozo de cartón con gruesas letras rojas garabateadas. Cosas gratis. Coged lo que queráis. Los transeúntes ya se habían reunido alrededor. Rebuscaban ansiosamente entre los artículos caros que Sara alguna vez había atesorado más que nada. Una mujer de mediana edad sostenía felizmente el vestido de noche que Sara había llevado en el banquete de su boda. Un niño pequeño pisó la caja del reloj de lujo de Julián sin pensarlo 2 veces. El orgullo de Sara se derrumbó por completo. Se lanzó contra la multitud tratando desesperadamente de recuperar sus bolsos. «¡Soltadlos! ¡Esos son míos! ¡Mendigos! ¡Soltadlos!», gritó, con el rostro retorcido por la rabia y la humillación. Julián se acercó por detrás de ella. En el momento en que vio la devastación y la pila de documentos de propiedad legal de Rosales, entendió exactamente lo que había pasado. Se detuvo en seco. No hizo ningún amago de ayudar a su mujer. Justo en ese momento, llegaron los suegros de Sara. Don Ricardo y doña Leonor se quedaron mirando el caos en la acera y a su nuera, que gritaba como una loca en medio de la calle. Doña Leonor bajó la ventanilla del coche y miró a Sara con absoluto asco.
Menuda familia de estafadores de pacotilla. Julián, coge tus cosas y vente a casa con nosotros. Pide el divorcio inmediatamente. Una familia como esta no merece pisar la casa de los de la Vega. Su coche aceleró de inmediato, dejando a Julián corriendo tras él, desesperado por aferrarse a su último salvavidas. Sara se quedó sola en la esquina de la calle. Su marido la había abandonado. Sus suegros la despreciaban. Su fortuna había desaparecido. Cayó de rodillas junto al montón de pertenencias arruinadas, sollozando sin control mientras los transeúntes la señalaban y susurraban. La doble traición del mismo marido al que alguna vez había adorado la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, a través de sus sollozos ahogados, el teléfono dentro de su bolsillo de repente empezó a sonar. La pantalla mostraba un nombre familiar. Papá. Los dedos temblorosos de Sara presionaron el botón de descolgar. Se llevó el teléfono a la oreja con las manos todavía llenas de polvo de la acera. Mi voz sonó a través de la línea. No había ira en ella. No había amargura. Solo una calma tan fría e inflexible como el hormigón que había estado vertiendo durante los últimos 40 años. Papá, por favor, sálvame. Julián me ha dejado. La familia de la Vega me ha abandonado. Lo he perdido todo, papá. Sé que me equivoqué. Por favor, llévame a casa, sollozó Sara desesperadamente. Yo estaba de pie en la sala de embarque del aeropuerto internacional. A través de los ventanales, veía el avión que se preparaba para llevarme a Noruega. Acerqué un poco más a mí la maleta que contenía las cenizas de Diana. No tengo Alzheimer, Sara, pero por fin he despertado. Dije cada palabra tan decisiva como el golpe de un martillo clavando un clavo. Sara se quedó en silencio. Su llanto se atragantó en su garganta. Se dio cuenta de que nada de esto había sido una coincidencia. El padre viejo al que ella había menospreciado, había derribado personalmente el mundo que ella había construido. Te construí una buena casa, pero elegiste destruir sus cimientos. Tú y Julián sobornasteis a un médico con 35.000 euros para que me declararan incapacitado. Envié la grabación entera y cada registro de las transferencias a la Policía Nacional hace 2 horas. Van de camino a buscarte a ti y a ese médico ahora mismo. Puedes responder por tus actos en los juzgados. Papá, por favor, no me hagas esto. Soy tu única hija, gritó Sara con desesperación. Perdiste el derecho a ser mi hija en el momento en que borraste mi nombre del viaje de tu madre. Vive el resto de tu vida entre las ruinas que creaste con tus propias manos. Terminé la llamada. Saqué la tarjeta SIM de mi teléfono y la tiré a la papelera que tenía al lado. Luego caminé hacia la puerta de embarque sintiéndome más ligero que en años, como si acabara de completar el mayor proyecto de construcción de mi vida. Mi historia es una lección muy cara sobre la familia y la devoción filial. El perdón ilimitado de los padres a veces puede crear hijos desagradecidos. Empiezan a tratar el amor como algo a lo que tienen derecho. Empiezan a creer que los bienes de sus padres les pertenecen por derecho propio. Sed amables con vuestros hijos, pero nunca permitáis que vuestra bondad se convierta en una herramienta para que otros se aprovechen. Una vez que los cimientos de la moralidad empiezan a pudrirse, toda la riqueza y el prestigio del mundo se convierten en nada más que un castillo construido sobre arena listo para colapsar en cualquier momento. Gracias por acompañarme en la venganza real de papá. No olvidéis compartir vuestra propia historia en los comentarios y aseguraos de darle a me gusta y suscribiros para no perderos la próxima y dura lección. Nos vemos en el próximo vídeo.